La República Democrática del Congo debería ser una potencia económica en África. Sin embargo, está sumida en la pobreza y el conflicto. ¿Cómo puede ser que un país tan rico en recursos naturales tenga a millones de sus ciudadanos viviendo con menos de $2 al día? En este impactante video, descubriremos las turbias razones detrás de esta paradoja congoleña que por la codicia y la corrupción han condenado a millones a la miseria. No te pierdas este video, suscríbete y activa la campanita para ver nuevos videos. Este vasto país del tamaño de Europa Occidental está repleto de riquezas naturales. Cuenta con la segunda selva tropical más grande del mundo, montañas ricas en minerales, fértiles tierras de cultivo y ríos caudalosos. Sus bosques albergan una asombrosa biodiversidad. Bajo tierra se esconden enormes reservas de cobre, cobalto, oro y diamantes, llegando a producir más del 60% del cobalto mundial, esencial para teléfonos, coches eléctricos y electrónica. Con semejante dotación de recursos naturales, este debería ser un lugar de gran prosperidad y progreso. En cambio, décadas de explotación colonial, dictadura, corrupción e incesantes conflictos han sumido al país en el caos. Los servicios básicos colapsaron. La economía quedó hecha añicos, haciendo que surjan nuevos grupos armados, perpetuando el ciclo de violencia. Mientras el país se desangra, los líderes políticos saquean las arcas del Estado. Miles de millones de dólares al año son desviados a sobornos y cuentas privadas en el extranjero. Dinero que nunca se ha invertido en hospitales, carreteras o escuelas. Sin electricidad, las fábricas no pueden funcionar. Sin carreteras, los productos no pueden llegar a los mercados. Sin escuelas, los jóvenes no tienen futuro. Así, el ciclo de pobreza persiste. La deforestación descontrolada está destruyendo el medio ambiente. Cazadores furtivos diezman la fauna salvaje. Los ríos se contaminan con mercurio. La tierra pierde fertilidad. Además, el cambio climático agrava sequías e inundaciones, haciendo que los campesinos ya no pueden cultivar lo suficiente para alimentar a sus familias. Es una combinación letal de factores que mantienen al Congo postrado en la pobreza. Pero no tiene por qué ser así. Los congoleños sueñan con la paz y la prosperidad. Con líderes honrados y visión de futuro, las riquezas del Congo podrían sacar a millones de la pobreza. Podrían construir un país próspero y estable, orgullo de África. El potencial está ahí, solo necesitan la oportunidad para demostrarlo. Bajo la exuberante selva y las tierras del Congo se ocultan tesoros minerales de valor incalculable. El oro impulsó la fiebre colonial hace más de un siglo. Hoy, son el cobalto, el cobre y el litio los que atraen a las grandes potencias. China ha realizado grandes inversiones para asegurarse el acceso a estos recursos. Compañías occidentales también pujan por su parte del pastel congoleño. Todos quieren beneficiarse del auge de la demanda mundial de cobalto y cobre impulsada por la transición energética. Pero la fiebre del cobalto tiene un lado oscuro. Grupos de derechos humanos denuncian el trabajo infantil en las peligrosas minas artesanales de cobalto. Se estima que hasta 40.000 niños cavan túneles y transportan sacos pesados para ganar apenas unos centavos al día. También hay informes de contaminación tóxica por el cobalto en los ríos y suelos, enfermando a las comunidades cercanas. Todo en nombre de satisfacer la sed insaciable de minerales para alimentar nuestra tecnología. Existe la tentación de pensar que el Congo está condenado a la maldición de los recursos. Que estos tesoros minerales solo traerán codicia y explotación, no prosperidad. Pero no tiene por qué ser así. Una minería responsable, con estándares laborales y protección ambiental, podría ser una bendición para los congoleños. Podría significar buenos empleos e inversión en infraestructuras. Los impuestos mineros podrían financiar mejor sanidad y educación. Es hora de romper este ciclo de explotación corrupta. Las grandes empresas tecnológicas que dependen de estos minerales deberían asegurar que provienen de minas éticas y sostenibles, y presionar para que los beneficios reviertan al pueblo congoleño. Solo así se convertirá la riqueza mineral del Congo en prosperidad compartida en lugar de una maldición. Solo así este país tan rico en recursos podrá sacar a su población de la pobreza. La historia del Congo está marcada por la explotación, la violencia y el sufrimiento que hasta el día de hoy se sigue proyectando en este país. Todo comenzó con la brutal colonización belga bajo el rey Leopoldo II a finales del siglo XIX. El Congo fue tratado como una posesión personal de Leopoldo, no una colonia belga. Se cometieron atrocidades masivas para extraer marfil y caucho. Se estima que 10 millones de congoleños murieron bajo este despiadado régimen. Los colonos belgas esclavizaron a la población local, apuntándoles las manos si no cumplían con las exigentes cuotas de producción, sometiéndoslo a azotes y torturas brutales. Fue uno de los episodios más sangrientos del colonialismo europeo en África. Tras la independencia en 1960, las potencias occidentales impusieron dictadores corruptos para proteger sus intereses económicos. Esto llevó a décadas de cleptocracia, pobreza y resentimiento popular.
Líderes como Mobutu saquearon las arcas del Estado mientras recibían apoyo de Estados Unidos y Europa Occidental a cambio de su alineación en la Guerra Fría. La élite gobernante acumuló enormes fortunas mientras la gran mayoría de la población vivía en la miseria. Con el fin de la Guerra Fría, el Congo entró en una espiral de violencia. En la década de 1990 estallaron las sangrientas Primera y Segunda Guerras del Congo, involucrando a múltiples países vecinos como Ruanda, Uganda, Angola y otros. Estos conflictos dejaron cerca de 5 millones de muertos y millones más de desplazados internos y refugiados. Violaciones masivas, reclutamiento de niños soldado y otras atrocidades fueron moneda corriente. Los enfrentamientos se prolongaron hasta principios de la década del 2000. El trauma de estos conflictos perdura hasta hoy. Los enfrentamientos violentos continúan estallando periódicamente en regiones inestables como Kivu o Kasai. Allí, milicias étnicas luchan por el control de los recursos naturales, asusadas por políticos sin escrúpulos. Muertes, desplazamientos masivos y abusos contra civiles se repiten en oleadas de violencia que parecen no tener fin. Los ecos de la época colonial también persisten. La élite política y económica sigue siendo en gran parte de origen europeo. Muchas de las grandes empresas mineras son subsidiarias de corporaciones extranjeras que repartían las ganancias sin dejar mayor desarrollo en las comunidades locales. La corrupción está extendida en todos los niveles del Estado. Las élites extraen los recursos naturales con casi nula rendición de cuentas. Esto alimenta un profundo sentimiento de injusticia y escepticismo frente a las instituciones entre la población congoleña. La desconfianza frente a los dirigentes políticos está justificada por décadas de abusos y promesas incumplidas. Los últimos años han visto un resurgir de la actividad de los grupos armados en el este del país, exacerbando las tensiones étnicas y poniendo en peligro los frágiles logros de la transición democrática. Para que el Congo pueda salir adelante, debe reconciliarse con los fantasmas de su pasado. Debe construir instituciones transparentes y responsables que sirvan al interés de todos los congoleños, no solo de una élite privilegiada. Se requieren reformas para fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y promover la inclusión política y económica de todos los grupos étnicos. Solo enfrentando la corrupción y las desigualdades heredadas de la época colonial y los trágicos conflictos recientes, este país tan rico en recursos podrá encontrar la estabilidad y la prosperidad que su pueblo anhela desde hace tanto tiempo. Es un proceso que requerirá décadas y un compromiso sostenido tanto de los líderes congoleños como de la comunidad internacional que por tanto tiempo ha sido cómplice de la tragedia de este país. Pero el pueblo congoleño ha demostrado una enorme resiliencia y anhelo de progreso. Con las condiciones adecuadas, el Congo podría convertirse en una fuente de estabilidad y desarrollo para toda la convulsionada región de los Grandes Lagos. Los interminables conflictos en el Congo han provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Millones se han visto obligados a abandonar sus hogares, convirtiéndose en desplazados internos dentro de su propio país. Se estima que hay más de 5 millones de desplazados internos en el Congo. Esto equivale al 6% de la población total. Obligados a huir de la violencia, viven en campamentos improvisados o apiñados en las ciudades. Carecen de acceso a servicios básicos y sufren altos niveles de inseguridad alimentaria y malnutrición. Las enfermedades se propagan rápidamente en estas condiciones de hacinamiento. Los niños se ven especialmente afectados, ya que el desplazamiento interrumpe su educación. Muchos terminan en la calle, expuestos a la explotación. Las mujeres desplazadas sufren violencia de género generalizada. La ayuda humanitaria se ve obstaculizada por la persistente inseguridad en las zonas de conflicto. Los ataques contra trabajadores humanitarios son frecuentes, forzándolos a retirarse justo cuando más se necesita su ayuda. La crisis también disuade las inversiones extranjeras, esenciales para reconstruir la maltrecha economía del Congo y crear empleos. Los inversores se muestran reacios a comprometer dinero en un entorno tan inestable. El círculo vicioso de pobreza y conflicto sigue girando. La pobreza alimenta la decepción popular que los grupos armados aprovechan para reclutar nuevos miembros. Y la violencia obstaculiza cualquier progreso económico. Para romper este ciclo se necesitan urgentes esfuerzos de consolidación de la paz, desarme de milicias, reconciliación entre comunidades y reconstrucción. Solo así los millones de desplazados internos podrán regresar a sus hogares y rehacer sus vidas. Y solo estableciendo la seguridad y el Estado de Derecho, el Congo podrá atraer las inversiones necesarias para desarrollar su enorme potencial. Poniendo fin a esta crisis humanitaria debe ser la máxima prioridad. El futuro del país depende de ello. No cabe duda que la situación en la República Democrática del Congo es extremadamente compleja, con décadas de conflicto, corrupción y pobreza a pesar de sus vastos recursos naturales. No hay soluciones rápidas ni sencillas.
Pero si los líderes congoleños están dispuestos a enfrentar los problemas de corrupción, consolidar la paz e invertir en el pueblo, existe la esperanza de un futuro mejor. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos videos. Hasta la próxima.